Eh, Les habla el profesor Tomás Hernández Cortés, candidato a la alcaldía de Monterrey por el Partido Popular Socialista. Muy buenas tardes, ciudadanos regiomontanos. Hemos estado yendo a muchas colonias en nuestra campaña electoral este 21 de agosto y para nosotros es un proceso histórico lo que se va a celebrar este 21 de agosto, en la cual son dos corrientes que hay solamente. La corriente que quiere es hacer México más dependiente del extranjero, y donde se encuentran las fuerzas oscuristas, las fuerzas de la derecha, y la otra es la corriente nacionalista revolucionaria, en la cual se encuentra nuestro partido, el Partido Popular Socialista. En las diferentes colonias que hemos visitado, en la cual llevamos ya cerca de 32 mítines en todo lo largo y ancho de nuestro municipio, hemos visto a la muchísima gente, cerca de 50,000 gentes, familias regiomontanas, en las cuales hemos saludado y nos hemos presentado diferentes problemas. Monterrey, como ciudad, urbe muy grande, industrial, merece que se solucionen muchísimos problemas, que la gente entienda esto para este 21 de agosto, para que su voto sea consciente y razonado. ¿Y para quién? Para los candidatos que verdaderamente van a defender a la clase obrera, a la clase trabajadora, a la clase magisterial, a las amas de casa, que ellas son una cuestión histórica porque tienen todo el salario que gana el trabajador a sus familias regiomontanas. Hemos visto en las colonias del noroeste, en San Bernabé, en la Cro, Monterrey 35, Colinas del Topo, en todas ellas donde las carencias que existen en las familias son de las más marginadas, en la cual existe al lado noroeste de nuestro municipio. Y ahí esas gentes nos han comunicado muchísimas cuestiones de desempleo, de inseguridad que sienten, del hambre y la miseria que tiene la mayoría de las familias regiomontanas. Para poder nosotros entender este 21 de agosto, nosotros solicitamos tu voto, pero que sea consciente y razonado. Es decir, que este 21 de agosto usted vaya a votar, pero a votar solamente por los candidatos que verdaderamente van a defender los intereses de nuestro pueblo. Esto es hambre y miseria para poder acabar con el hambre y la miseria, para poder acabar con el pandillerismo, la drogadicción, la falta de salud a nuestras familias, la falta de educación que deben tener nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Esto debemos de marcarlo para que sea un voto consciente y razonado este 21 de agosto. Ya basta de que el pueblo esté agachado y que este 21 de agosto vaya y solamente como autómata a cruzar un círculo por ahí. Yo le pido que el voto sea consciente y razonado para que usted analice las situaciones que está en México. Este proceso del 21 de agosto es histórico porque está en juego la soberanía nacional, está en juego la dependencia tanto estatal como la municipal. El artículo 115 municipal, en la cual hablamos de un municipio libre, que sea verdaderamente un municipio libre con todas y cada uno de sus fortalecimientos económicos, culturales, de educación, de seguridad. Queremos que este 21 de agosto va al pueblo a cambiar por lo que verdaderamente son los que van a defender los intereses de nuestro pueblo. Esta situación, si usted hace un análisis, unas reflexiones a esas tantas familias en que hemos ido, a más de 150 colonias nos hemos presentado, en la cual siempre surge en la cuestión del hambre y la miseria de nuestro pueblo. Si esto lo hace usted, hace unas reflexiones, qué es lo que ha traído durante 65 años, lo único que nos ha dejado pues es hambre, es miseria, es desempleo, es prostitución, es drogadicción, es la falta de salud a la familia regiomontana, es la falta de educación a nuestros hijos. Y ahí empieza, cuando no hay educación dentro de una familia, ahí empiezan los grandes problemas en los cuales está la ignorancia. El pueblo tiene una gran cultura política. Nosotros damos una educación política en cada uno de los mítines para que ellos hablar de una conciencia política de nuestro pueblo. Este es nuestro fin, este 21 de agosto, para poder alcanzar la alcaldía de Monterrey. Ya basta de que nuestro pueblo esté aguantando tanto y que sus hijos se les mueran de hambre. Y le hablo al obrero, aquel que produce zapatos, pero que sus hijos andan descalzos porque no alcanza el salario que gana.
un salario mínimo o 1,5 salario mínimo, es la mayoría de nuestro pueblo lo que gana, mientras 25 familias a lo largo y ancho de México son las más prominentes, las más ricas. Y esa es una minoría, y la mayoría de nuestro pueblo, 65 millones de mexicanos, de los 85 que somos, son pobres, y 30 viven en la miseria. También le hablo, pues, a aquel campesino que siembra sus tierras, pero que al llegar a su casa no tiene ni frijoles en su mesa con qué comer. Y le hablo también al trabajador que construye sus casas, pero que construye casas en la gente que tiene dinero, pero llega a su casa y no tiene una vivienda digna para poder subsistir. En un cuarto, he visitado familias de un cuarto de 4x4, donde viven 4 a 5 familias. Todos ahí, parece, por decirlo, merecen nuestro respeto. Esas familias merecen una vivienda digna para que poder cambiar el nivel de vida de los regiomontanos, de los mexicanos, que queremos construir un México más digno, más libre, más nacionalista, más antiimperialista, pero hay fuerzas que están entregando a México con bandeja de plata esa soberanía nacional. Queremos que este 21 de agosto, si usted nos da su voto, poder cambiar ese sistema injusto en el cual vive la mayoría de nuestro pueblo. Es así como hemos hecho nuestras campañas para una educación y una conciencia. Hay algunos candidatos que hablan de que vamos a seguir todavía con la misma situación. Si usted quiere cambiar esto, si usted quiere seguir con el hambre, quiere seguir con la miseria, con el desempleo, con la prostitución, con la drogadicción, con el pandillerismo, pues entonces siga usted votando por los mismos partidos en los cuales usted ha estado votando. Pero si queremos cambiar, queremos mejorar el nivel de vida de los trabajadores, el nivel de vida de las familias, tenemos que ir a votar este 21 de agosto, pero hágalo pensando no en usted, sino hágalo pensando en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Usted quiere también un México con más problemas, con más situaciones que viven nuestras familias regiomontanas, o queremos mejorarlas, queremos elevar el nivel de vida. Hay algunos trabajadores que se conforman con el 9.9% del salario que le ganan, mientras se le sube el transporte urbano, mientras le sube la canasta básica y queda más pobre de lo que está. Esa situación en la cual vivimos, hay que decirlo, tenemos que cambiarlo. Basta pues de tener tanta hambre y tanta miseria. Por eso el Partido Popular Socialista te invita a luchar junto con nosotros, con la clase trabajadora, con la clase marginada, en la cual estamos viendo, en la cual varios niños al noreste de nuestra ciudad, por la falta de agua, se nos están muriendo, por la falta de esos calores tan inmensos, y de ahí no hay, y una inmensa mayoría de los niños están desnutridos. Hay a veces que en su casa regaña a sus niños porque no pasaron año. No es que no hayan pasado, simplemente sí aprenden. Yo como maestro que tengo de hace 18 años, veo que los niños se nos desmayan a la hora de descanso. Esa es la situación, están desnutridos, por eso no aprenden, simple y sencillamente. No le echen la culpa al niño, el niño tiene la culpa de vivir en esa sociedad tan injusta, en la cual no hay alimentación suficiente para nuestros hijos. Si en caso este 21 de agosto usted nos da su voto, llevaríamos de nueva cuenta, como en aquel tiempo usted recordará, los desayunos escolares a todas las escuelas primarias de Monterrey, porque la educación es la única herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. No me diga que le va a dejar millones de pesos. La mayoría de las familias trabajadoras, la única herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la educación. Y tenemos que defenderla, defendiendo la educación pública, defendiendo el artículo 3º, que no se le cambie ni una coma ni un punto a este artículo, para que la educación sea pública y gratuita, para poder llegar a la educación a los niveles más bajos de nuestro pueblo, que merecen salir adelante, y no unos cuantos gentes que son 25 familias las más acaudaladas, y entre ellos no es cuestión de levantar los vuelos en la cual un mexicano esté en cuarto lugar como supermillonario. Queremos que la mayoría de los mexicanos merecen tener la suficiente capacidad económica para poder salir. Este 21 de agosto yo les pido que su voto sea consciente, pero no lo hagan por usted, sino hágalo por su familia,
para que pueda seguir con este México que queremos construir, no un México como el que está ahorita. Es decir, vea los programas y los programas de los candidatos, vea qué le da, qué es aquel que esté más sensible con la clase trabajadora, no una demagogia como lo están haciendo. Yo no sé, yo a veces me he puesto a pensar en las dos candidaturas del PRI y del PAN. ¿Qué le hace un empresario del PRI y qué está un empresario del PAN? En los dos casos es las mismas situaciones. No ofrece nada para la clase trabajadora, simple y sencillamente para su clase empresarial, para su clase que tiene acomodada, que es la única que para ellos gobierna, porque creen que el Palacio Municipal es la casa de ellos, la gobiernan como su casa, no sabiendo que es la casa de toda la comunidad regiomontana. Tenemos que decirlo de esta manera. El artículo 115 está en juego, es para que sea un municipio libre. Por esto, este 21 de agosto, yo les invito a votar por los candidatos que verdaderamente van a defender los intereses de la clase trabajadora. Hágalo para seguir construyendo un México, pero un México sin explotados, un México donde tengamos la suficiente capacidad económica para poder adquirir la canasta básica. Este 21 de agosto, vaya a votar, pues que su voto sea consciente y razonado, no simplemente a vender su conciencia, simple y sencillamente porque le pusieron ahí una luz mercurial o porque le pusieron una pavimentación. Vaya y vote para hacer México y un municipio más libre, y tengamos un México. Construir es difícil, destruirlo es muy sencillo. Si queremos ver ese 21 de agosto, esperamos su voto para los candidatos del Partido Popular Socialista. Gracias, muy amables.